Queridos teólogos, queridas teólogas, hoy tenemos que ver el capítulo 6 del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Dentro de este gran curso de doctrina social de la Iglesia, donde estamos viendo el compendio, hemos trabajado ya con la primera parte, con los principios fundamentales de la moral cristiana y de la moral social cristiana, y ahora tenemos que introducirnos en las cuestiones específicas. En la primera de las cuestiones que vamos a trabajar es la cuestión del trabajo. Por eso, sin más, vamos a las notas de clase y voy a desarrollar muy brevemente cuáles son los principales contenidos, una especie de hoja de ruta del capítulo 6 del compendio de doctrina social de la Iglesia, que justamente habla del trabajo humano. Vamos a achicarnos por este lado para hacer una brevísima presentación a fin de que ustedes puedan sumergirse en la lectura específica de la bibliografía. Lo que vamos a ver es la visión de la Iglesia sobre el trabajo humano desde la perspectiva cristiana. Obviamente, el capítulo 6 del compendio de la doctrina social de la Iglesia desarrolla en 7 grandes títulos la visión que el catolicismo tiene sobre esta realidad humana. Vamos a ver el fundamento bíblico, el valor profético de la primera encíclica de doctrina social de la Iglesia, que ya dijimos que inicia todo este proceso de sistematización de la doctrina social cristiana. No es que nunca haya existido antes de esta primera encíclica, pero León XIII en algún punto pone el punto inicial para que se desarrolle sistemáticamente la doctrina social de la Iglesia, el qué dice y qué hace la Iglesia en lo relativo con lo económico, lo político y lo social. El tercer tema que va a trabajar este capítulo es la dignidad del trabajo. El cuarto es el derecho justamente al trabajo, que se funda en esa dignidad humana propiamente dicha. Luego los derechos de los trabajadores en general, como el derecho a la asociación, el derecho al sindicalismo, la solidaridad entre los trabajadores y por último algunas reflexiones sobre el tiempo presente del cambio de la realidad laboral. Un llamado siempre a estar atento a que la realidad laboral tiene una dimensión histórica, cultural, política, económica, social, dinámica, que en algún punto nos hace pensar nuevamente si la realidad en la que vivimos laboralmente hablando se adecua o no al pensamiento de la Iglesia en lo relativo con el trabajo. El primer título que va a tener este capítulo número 6 tiene que ver con la fundamentación bíblica. ¿Qué podemos decir bíblicamente acerca del trabajo? Pues una de las fuentes, que las escrituras son una de las fuentes objetivas de la revelación, entonces tenemos que ver qué dicen las escrituras con respecto a la realidad laboral. No hay una suerte de definición, el trabajo para la Iglesia es esto, obviamente, sino que a la luz de diversos relatos, sobre todo del relato de la creación, y luego del pecado, y luego de la resurrección, podemos llegar a tener algún tipo de certeza con respecto a lo que la Iglesia piensa en torno al trabajo. Pasemos entonces a repensar algunos aspectos que vimos al principio de año con relación a los relatos, porque son 2, de la creación. Uno es capítulo 1, versículo 1, hasta capítulo 2, versículo 4, parte A, y el segundo relato empieza en ese Génesis 2, versículo 4, parte B. ¿Qué dicen estos relatos o qué podemos concluir teológicamente a partir de estos relatos con respecto a la realidad del trabajo? Bueno, básicamente lo siguiente, que el ser humano está puesto como cumbre de esta creación y está llamado a administrar esta creación. Y el trabajo justamente tiene que ver con el proceso de dignificación de la persona humana, que justamente a través del trabajo va a ir administrando según el proyecto de Dios. Ese es el plan original. Ya vamos a ver cómo sigue la cuestión. Tiene que llevar esa creación y a la sociedad humana en general hacia el bien común y hacia la plena manifestación de lo que están llamados a ser. Si uno presta atención a los relatos de la creación del Génesis, la realidad del trabajo es parte de este proceso de plenificación humana. No es una mera tarea que el hombre y la mujer de los relatos deben cumplir para satisfacer necesidades vitales, como trabajar la tierra a fin de producir algún tipo de alimento que uno pueda comer.
En estos relatos el trabajo se desvela como uno de los medios principales de concreción de la vocación humana y en otras palabras es una suerte de co-creación, crear junto con Dios o seguir proyectando ese proceso de creación, esa palabra creadora que Dios nos dio, ¿no? Es cooperar con Dios en el desarrollo justamente de esta creación que tiene como destino final a Dios mismo. Tenemos que ayudar a la humanidad entera a través del trabajo y a la creación entera a reunirse con Dios, que es su fin último. De esta perspectiva, el trabajo no es, como dijimos, mera satisfacción de necesidades vitales, sino que el trabajo pasa a ser un servicio a la humanidad. Nadie puede ser pleno sin trabajar, porque el trabajo en el fondo es el espacio de desarrollo de la propia persona humana en su dimensión individual, pero y en primer lugar también social. El trabajo es para la realización de la vida, no puede ser un estorbo o una cuestión de 5 o 6 días solamente para obtener dinero. El trabajo es espacio de manifestación de la propia creatividad y personalidad, es el modo obligado, moralmente hablando, de administrar la creación. Obviamente que si uno sigue leyendo los relatos de la creación y termina el segundo relato, va a aparecer el relato de la caída o el relato del pecado, como se ha llamado en la tradición cristiana. Génesis 3. Cuando uno lee Génesis 3 se va a dar cuenta que se hace algún tipo de referencia a la cuestión del trabajo cuando en algún punto se modifican luego de la realización del pecado del ser humano que se puso en el lugar de Dios, la relación de la humanidad con todo lo creado. Y en una de esas partes específicas, ya casi al final del relato, se hace una referencia a que el ser humano, específicamente el hombre, le habla a Dios, va a sacar con fatiga y con sudor, con lágrimas, el fruto de la tierra. Contrario a ese proceso de administración que de algún punto Dios le había encomendado a la humanidad en los relatos de la creación que habíamos visto hace un momento. De todas formas, cabe destacar que el relato de la caída hace referencia al pecado y sus efectos en el mundo del trabajo como administración de la creación. Pero para entender mejor esto, recordemos que el pecado es ponerse en el lugar de Dios, no es una mancha ni nada por el estilo, sino que es esa actitud de vida y ese hecho concreto particular en el cual uno se pone en el lugar de Dios en determinar, decidir uno mismo qué es lo bueno y lo malo moralmente hablando. Distinto es discernir lo bueno y lo malo. En otras palabras, algo a tener en cuenta para no caer en una suerte de negacionismo del trabajo, como que el trabajo es una suerte de castigo, de autocastigo por haber pecado. Es interesante percibir que el trabajo estaba antes en el plan de creación de Dios que el pecado en sí mismo. Por lo tanto, no es un castigo. Ya dijimos cuál es el origen y cuál es el fin del trabajo en el proyecto creador de Dios. En algún punto, si millones de personas en la actualidad tienen que trabajar diariamente de lo que no quieren, capacitaron. Si el salario no es el adecuado para vivir dignamente, si existe explotación o esclavitud laboral, entre otras cuestiones negativas relativas con el mundo del trabajo, no es por el lugar que el trabajo tiene en el proyecto del plan de Dios, sino porque es el mero fruto de ponernos a decidir sobre las relaciones humanas, el entorno y lo trascendente en el lugar que solo le corresponde a Dios. En otras palabras, es culpa de nuestra administración de la realidad. Desde esta perspectiva, el trabajo, en tanto actividad humana atravesada por la realidad del pecado, necesita la redención del ser humano para encontrar su verdadero lugar en el plan salvífico de Dios. En ese plan salvífico y a la luz de la resurrección, el trabajo toma un carácter liberador, toma un carácter de expresión de la propia personalidad, de la propia comunidad, del co-crear con Dios, del administrar la creación con Dios y del servicio a los demás, en especial a los que menos tienen. De hecho, esta realidad se encontraba ya en las Escrituras. La relación del pueblo judío con respecto a la tierra y al proyecto de
cultivar la tierra, el séptimo año de la cosecha o del cultivo de la tierra, se debía dejar la tierra descansar y sus frutos, los que fueran surgiendo por las semillas que habían caído en años anteriores, se debían dar a los pobres y permitir a los pobres comerlas, alimentarse, y a su vez también que los animales puedan gozar de esos frutos de la tierra. Obviamente que la realidad del trabajo tiene que ser compensada con la realidad del descanso, y justamente eso es lo del séptimo día de la creación y del relato de la creación, en el que Dios descansa, un día dedicado al Señor, que para el pueblo judío es el sábado, pero la luz de la resurrección para el cristiano es el domingo. Trabajo y descanso son parte de ese proceso creacional con Dios, de ese servicio a la humanidad. La segunda parte de este capítulo del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, este capítulo 6 acerca del trabajo, va a ser una referencia a la Rerum Novarum, como ya lo dije al principio, esa encíclica de León XIII de finales del siglo XIX que ilumina ese proceso de transformación del trabajo que se estaba dando en los nuevos estados nacionales que estaban surgiendo a la luz del gran proceso de la industrialización y las distintas revoluciones o fases del proceso de la revolución industrial. Lo dejo para que ustedes lo puedan leer, pero básicamente se enfoca esta encíclica en la realidad del trabajo. La tercera parte del capítulo, de este capítulo 6 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, profundiza en la dignidad del trabajo y va a declarar que el trabajo en algún punto tiene una doble dimensión. Una dimensión que es objetiva y una dimensión que es subjetiva. En primer lugar, vamos a definir la dimensión objetiva, que tiene que ver con el conjunto de actividades, recursos, instrumentos y técnicas del mundo laboral que sirven para producir un determinado producto o un determinado servicio. Obviamente que esta dimensión objetiva es la que está sujeta a la modificación temporal, y en el orden de importancia va a estar en el segundo lugar. ¿Por qué? Porque la dimensión subjetiva, que va a ser la que primero vamos a tener que tener en cuenta, describe el actuar del hombre en cuanto ser dinámico, capaz de realizar acciones que pertenecen al proceso del trabajo y corresponden a su vocación personal. En simples palabras, la dimensión subjetiva del trabajo es la misión del trabajo en el gran proyecto de Dios. ¿Cuál es la esencia del trabajo en el proyecto de Dios? Y ese proyecto de Dios para con el trabajo humano es un proyecto eterno, que no cambia. ¿Por qué es importante hablar de esta doble dimensión, objetiva y subjetiva? Los instrumentos, los recursos del trabajo, lo sometido a la modificación histórica y la misión profunda, la esencia del trabajo en el plan de Dios. Porque si no se tiene en cuenta el plan de Dios, la realidad del trabajo en ese plan, se puede de alguna manera llegar a una suerte de instrumentalización del trabajador, o se puede caer en todas las realidades laborales deshumanizantes. Cuando uno encuentra que en el proyecto de Dios el trabajo está para co-crear con Él, administrar la creación, llevar a la humanidad al pleno gozo del bien común, y a su vez también a la creación, a la manifestación de lo que es en sí misma, en esencia, uno se da cuenta que hay un montón de prácticas laborales que incluso se desarrollan hoy en día, que de alguna manera perdieron su ancla en la dignidad humana. No respetan la dignidad humana, no respetan el proyecto de Dios para el desarrollo humano integral. Siguiendo adelante con esta cuestión, tenemos que caer en la cuarta parte de este capítulo 6, que va a desarrollar justamente en tanto guarda la dimensión subjetiva el trabajo, es decir, dado que hay un proyecto de Dios para el trabajo humano, obviamente, y eso está relacionado con la dignidad humana, tiene que haber derechos. El trabajo tiene que ser un derecho porque no hay posibilidad alguna que el ser humano se desarrolle sin trabajar. Nos enseña el compendio que el trabajo es un bien de todos que debe estar disponible para todos aquellos capaces de él.
Desde esta perspectiva, la plena ocupación es una obligación de todo ordenamiento económico, político y social orientado a la justicia y al bien común. La clase dirigente y los empresarios tienen una responsabilidad mayor que el resto de la ciudadanía para garantizar el derecho al trabajo. El trabajo puede ser considerado como un criterio de moralidad social de una sociedad en su camino hacia el bien común. ¿Cómo podemos saber si una sociedad, por ejemplo, actúa moralmente bien o moralmente mal como cuerpo social si realmente está promovido, está defendido el derecho al trabajo? Porque sin trabajo no hay posibilidad de planificación y respeto de la dignidad humana. En el sistema laboral mundial algo anda moralmente mal. El solo hecho de poder ingresar a una gran mayoría de empleos por el paso a través de sistemas de instrucción o educación a los que acceden muy pocas personas en comparación del mundo o con mucho esfuerzo, en algún punto está generando estructuralmente una exclusión social o obligando a personas a la informalidad laboral. Poner el acento solo en el mérito y en el capital cultural o lo que llamamos dimensión objetiva del trabajo y no tensionar esta dimensión objetiva con su dimensión subjetiva, el proyecto de Dios para el trabajo, hace que nuestro sistema laboral mundial sea en sí mismo excluyente. En primer lugar, de las mujeres. En segundo lugar, de los trabajadores menos cualificados, como también de los minusválidos, inmigrantes, ex reclusos, analfabetos, entre otros. Sin duda alguna, esta problemática mundial reclama una absoluta responsabilidad de parte de los estados y empresarios. Además, debemos sumar también, y de hecho lo desarrolla esa cuarta parte del capítulo, la cuestión de la explotación infantil o laboral infantil. La quinta parte describe los derechos en general de los trabajadores y brota obviamente que estos derechos, decíamos, de la propia dignidad humana, porque justamente es necesario trabajar para poder planificarse, por lo tanto tiene que ser un derecho. Entre los principales derechos laborales que reconoce el compendio de la doctrina social de la Iglesia están los siguientes: el derecho a una justa remuneración, el derecho al descanso, el derecho a ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los trabajadores ni dañen su integridad moral, el derecho a que se salvaguarde la propia personalidad en el lugar del trabajo sin ser conculcado de ningún modo en la propia conciencia o en la propia dignidad otros pensamientos distintos a los que uno tiene en conciencia, el derecho a subsidios adecuados e indispensables para la subsistencia de trabajadores desocupados y su familia, el derecho a la pensión, como así también el derecho a la seguridad social para la vejez, la enfermedad y en el caso de accidentes relacionados con la prestación laboral. El derecho a previsiones sociales vinculadas a la maternidad, como así también el derecho a reunirse y a asociarse, por ejemplo, en sindicatos, que va a ser el tema que va a desarrollar la séptima parte de este capítulo. Nos habla de la solidaridad entre los trabajadores y dentro de ese proyecto de solidaridad que puede surgir están los sindicatos, a los cuales les corresponde la defensa y reivindicación de los derechos de los trabajadores, al igual que su representación y la educación de sus conciencias. En el capítulo 7 se desarrolla de forma sintética pero profunda la tarea de los sindicatos, la esencia de los sindicatos y el destino o la finalidad de los sindicatos. Finalmente, como les dije anteriormente, la parte y última de este capítulo nos ilumina con respecto al cambio de época que estábamos viviendo desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI con respecto a la realidad laboral. Esto podría extenderse también a llamar nuestra atención, a estar atentos a las dimensiones históricas, sociales, políticas, dinámicas, a la dimensión objetiva del trabajo que va modificándose sin perder de vista, como dijimos antes, la dimensión subjetiva o el lugar del trabajo en el proyecto de Dios en ese proceso de dignificación humana y de planificación de la creación en ese caminar como humanidad hacia Dios.
Cabe destacar que entre las principales características, por último, que describe como propias de este tiempo el compendio de la doctrina social de la Iglesia con relación a la cuestión laboral son las siguientes. La realidad laboral actual, según el compendio, va a decir que está caracterizada por la fragmentación física del ciclo productivo, la liberación de los mercados, la acentuación de la competencia, la especialización en el abastecimiento de productos y servicios. En el caso de los países desarrollados, el paso de una economía industrial a una economía de servicio, obviamente sustentada en el avance tecnológico, la aplicación de la técnica moderna a la ciencia para el dominio de la creación, la descentralización productiva y el crecimiento de empleos informales o en negro, por así decirlo, entre otras de las cuestiones. Esto ha sido un pequeño resumen del capítulo 6, el trabajo humano del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Les dejo la tarea de seguir profundizando en su lectura a lo largo de todo este capítulo. Nos vemos en una nueva edición para hablar de la vida económica. El próximo capítulo hablaremos de la vida económica, capítulo 7 de dicho compendio. Nos vemos y una buena semana.